Ahora Bueno, sí lo vemos. de nuevo, buenas tardes a todos, donde estén, con quien estén y bienvenidos. Qué bueno Bueno, compartir. bueno, muchas gracias, Octavio. Este, muchas gracias por acceder y aceptar la invitación a esta virtualidad que nos ha llevado todas estas situaciones de compartir todos los trabajos, las experiencias por internet, por Zoom, y armar esto de presentar todo lo que es Casa Terracota. Yo tenía una serie de videos cortitos para iniciar, que son de unos 6, 7 minutos, de Casa Terracota, y después ya comenzamos, ¿le parece? Sí, me parece muy bien. De acuerdo. Esta es Casa Terracota. Un momento que ya estamos. Esta es Casa Terracota. Esta es Casa Terracota, es la cerámica más grande del mundo. Esto no tiene ni cemento, ni hierro, ni madera. Esta casa es igualmente resistente a cualquier otra sobre el planeta, tal vez más, pero además es cálida. Casa Terracota rompió casi todos los esquemas porque no tiene una cimentación convencional, me explico, no hay cimientos, no hay una estructura en hierro, no hay una estructura en madera. Es simplemente recoger la tierra con las manos o las arcillas con las manos o con elementos agrícolas como un balde o un costal y luego irla colocando de determinadas maneras en espesores muy anchos al comienzo, pegados al planeta sobre la superficie, que luego vienen a ser parte del planeta como si naciera, emergiera de ahí. El resto fue subiendo poquito a poco, como en anillitos, entonces el mismo barro va dando para ir cerrando poco a poco, hasta que cierra arriba. Gran parte de la casa salió de aquí. Las arcillas están en todas partes del planeta. Lo único es que hay que escarbar un poquito para sacarlas. Hay de diferentes colores, como esta. Con las aguas lluvias que recoge esta zona aledaña a la casa, cuando caen, van recogiendo y van llevando las arcillas a ese lugar, donde combinada con el agua nos la vuelve maleable o plástica para poder hacer el trabajo que necesitamos, desde una pieza mínima hasta la casa. Esto tiene un proceso como todo, como lo tiene la cerámica en pequeño, y si no se protege y si no se cocina, pues el elemento agua nos va a destruir. El fuego nos lo transforma en algo resistente al medio. Si yo no la transformo por ese medio, el elemento agua viene y la vuelve a derretir y vuelve a ser lo que fue. Se envuelve, la casa ha sido un horno durante semanas o meses y ella, mientras más reciba temperaturas altas, pues más resistencia tiene. Es curioso, pero este tipo de construcción, por ejemplo,
si lo pensaran en zonas del otro mundo donde tienen y sufren incendios de grandes magnitudes, como California entera, que anualmente los tiene, este tipo de construcción no le pasaría absolutamente nada. Al contrario, se volvería más fuerte. A mí me serviría mucho que esta casa se incendiara. Curiosamente, este tipo de construcciones, yo no dejaría entrar a los bomberos, porque ¿para qué? Me harían un daño. Entonces, lo lógico sería que el fuego me lo ahorrara, esa energía, y lo canalizara en darle la solidez que necesita la construcción. Tenemos una luz cenital que puede tener una altura equivalente a lo que es un edificio tradicional de unos 4 pisos. En las chimeneas de eso puede llegar a los 5 o 6 pisos de altura. O sea, estamos hablando de 10 a 15 metros en capas subidas a mano, trabadas entre sí, que se han ido formando y conformando el espacio. Muy bien, Octavio. Después de esta introducción y ver todo el trabajo, ¿no? Y desde sus comienzos, ¿no? A hornear una casa sería, ¿no? Espera un momento que le habilito el audio. A ver si ahí lo escuchamos. ¿Me escuchas? Ahora sí lo escuchamos. Bueno, sí, como bien lo decías tú, es casi como quemar, aquí debe haber mucho amigo que está acompañándonos hoy día, ahora, y que trabaja la cerámica o la alfarería o inclusive la culinaria. Partimos vivimos en un planeta que llamamos Tierra y partimos de esos 4 elementos que representan nuestro universo: la tierra, el agua, el aire y el fuego, que nos transforma y nos ayuda. Somos tierra, agua, necesitamos el aire y también el fuego. Todo lo que viene de este planeta viene de ahí. Lo tenemos en cualquier espacio donde están ustedes sentados seguramente, al tomarse un café o al amarrarse un cinturón, o todo viene de la tierra como nosotros, lo que comemos, en fin, en general. Pero bueno, yendo a contexto,
yo quisiera hacer una pequeña introducción porque mucha gente o no nos ha visitado o no sabe en qué lugar del planeta está Casa Terracota y eh, por qué existe. Si le parece, Octavio, voy compartiendo unas imágenes que muestran un poco el entorno de Casa Terracota. A Bien. partir de ahí ya vamos entrando a Casa Terracota. Bien. Ahí se ve la imagen. Sí, aquí tengo imagen. Sí, lo escuchamos, Octavio. Te escucho, yo no sé si todos me están escuchando. Sí, lo escuchamos perfectamente. Bueno, como vemos, a lo lejos está pues, en una toma de un dron relativamente actualizado, pero se ve la gran terracota y luego al lado izquierdo podrán ver dos pequeñas cubiertas también que son dos hijitos, llamémoslo así, de terracota. Casa Terracota es una propuesta arquitectónica constructiva mía. Mirá, esta reunión de Zoom la están pasando desde, A ver, esta si pueden, reunión si la pueden, están pasando desde México. a ver, Colombia, señora, si puede, Sí, si somos puede silenciar el micrófono, por favor. Pueden silenciar los micrófonos. Gracias. Sí, lo escuchamos. Entonces, como decía, vemos a la terracota madre, llamémosla así, que fue o es una propuesta constructiva arquitectónica, utilizando los 4 elementos que ya hablamos, y que como los tenemos en cualquier lugar del globo, vivamos donde vivamos, pues podemos utilizarlos para hacer nuestra propia vivienda o cualquier tipo de espacio arquitectónico que nos permita protegernos del medio, o de los animales, o del frío, de la lluvia, de lo que sea. El elemento tierra es térmico, entonces cuando ella recibe el sol, como lo vemos ahí en esa fotografía, durante el día ella lo acumula y en la noche es una casa igualmente térmica. O sea, si hay frío en el exterior, ella es cálida adentro y si es fría en el interior, si es cálida en el interior demasiado, ella lo regula. Si uno fuera un pequeño insecto, podría vivir debajo de igual manera de una taza hecha en cerámica o de una olla. Es una propuesta que, como ustedes ven, una olla no lleva hierro, no lleva cemento, no lo necesita y trabaja con esfuerzos realmente difíciles de analizar. Por eso es tan difícil calcular este tipo de construcción. No hay una normatividad, ni hay una escuela en ninguna parte del mundo encontrado donde se pueda aprender a esto. Pero si nosotros visitamos a la gente que por tradición trabaja el barro con sus manos, como muchos de nosotros y ustedes, vemos que al fabricar cualquier pieza, desde el pocillo para el café o hasta una escultura, podemos llegar a una vivienda, y una vivienda grande como esta, Casa Terracota, tiene más de 500 metros cuadrados de construcción, aproximadamente 1000 o más toneladas de tierra salida del lugar, que ha sido trabajada durante 20 años aproximadamente para llegar a ser terminada como la vemos ahora.
Al comienzo la idea fue habitarla, vivirla como cualquier casa convencional donde podría yo habitarla y hacer talleres o trabajos de artes y oficios, que es lo que me gusta hacer en la vida. Los visitantes no me permitieron porque recibe tantos visitantes por curiosidad o por estudio o porque les gusta, que no, es muy difícil vivirla. Pero es una muestra de que se puede con la tierra hacer cualquier tipo de trabajo que queramos. Villa de Leyva está en una zona que fue Muisca, Chipcha, en la zona central de Colombia, donde esos indígenas, como muchos en toda Sudamérica y América y el mundo, pues, trabajan la tierra y hacen cerámica. Por esa razón, alguna noche pensando, haciendo una pequeña pieza de cerámica, alguna persona me preguntó que si sería posible hacer una casa en cerámica, y esa noche comencé a trabajar en lo que es finalmente la terminación de Casa Terracota como proyecto arquitectónico. Nació y durante ese proceso, muy difícil porque la gran mayoría de personas no creían, la gran mayoría de ingenieros, calculistas o arquitectos, también colegas, tampoco pensaban, y todavía se piensa que hacer una construcción en tierra de más de 2 pisos de altura, que no sea construida con los sistemas que nos trajeron los europeos, que son el adobe, el ladrillo, la tapa pisada o el bareque, que sí es americano, que era casi imposible que resistiera el tiempo. Pero lo vemos que es un hecho y la vemos crecer y es muy agradable disfrutarla. La región, como les digo, es una región alfarera. Luego, los habitantes trabajan todavía con elementos agrícolas y con sus manos. Ya encontrar un hombre que se bote a un pozo de barro no es fácil, pero durante mi vida profesional desde muy joven he construido muchas viviendas con sistemas, como les dije, de adobe, tapia pisada, bareque o ladrillo. Casa Terracota ofrece una posibilidad para países pobres como los nuestros. Yo creo que la gran mayoría, y después de una pandemia como estos gobiernos no son capaces y no tienen cómo solucionarle la vivienda a una familia. Colombia cuenta, por ejemplo, con 1.200.000 kilómetros cuadrados muy mal repartidas en muy pocas personas. Si esos gobiernos se interesaran y en lugar de dar unas viviendas mínimas, infames, que no tienen ninguna calidad de vida, distribuyésemos tierra a la cual tenemos todos derecho como habitantes de este mundo y les enseñáramos a cualquier familia a construir de esta forma, no solamente solucionarían su problema de vivienda, sino se podrían convertir en pequeños industriales, porque la gente la visita y no se da cuenta que cuando la casa ha sido incendiada, ella ha sido llena, dotada interiormente de miles de objetos como los que estamos viendo en este momento, no solamente para sus pisos, sino hasta para sus pocillos de café.
En el momento de cocinar es una pequeña fábrica. Hay críticas en el sentido de pues, que se usa combustión. Sí, se usa combustión como cualquier obra de cerámica o cualquier ladrillo que es necesario transformar con fuego. Usamos carbón coque, que no produce humo, luego no contaminamos el ambiente. Somos en lo posible ecológicos, casi al máximo. Reutilizamos el agua de lluvia, donde el sobrante va a un pequeño pozo donde existen peces para consumo humano. Las aguas nos sirven para el trabajo, para clasificar las arcillas que hay alrededor. Y todo eso, todo ese tipo de trabajo es gratificante para cualquier ser humano, además que es la solución, como les digo, para de una casa para mascotas hasta para un ser humano convencional. Ella como vivienda cuenta con lo básico, que es un espacio de estar, unas habitaciones, una zona de preparación de comida, una zona de lavado, los respectivos baños y en general lo que puede tener cualquier familia hoy día para tener una buena calidad de vida. Como se ve, ella misma evita trabajar en todos los aspectos con respecto a lo que es elementos que le hagan daño al planeta. No usamos madera, no usamos ni para hacer el inmobiliario que la dota. Se duerme sobre casas hechas, camas hechas en cerámica también, muebles o inmuebles que permiten una biblioteca como la que estamos viendo. Además que transformamos parte de la contaminación del municipio como lo que son enlatados, botellas de vidrio, etcétera, lo que se puede reutilizar y lo convertimos en parte integral de la casa. Ahorita pasamos por una fotografía donde está la cocina principal y ese mesón que sirve de mesa de preparación y de consumo son o fueron botellas de vino o botellas que vienen de la misma tierra y son procesadas de igual manera para llegar a ser vidrio. Luego, en ese sentido, los materiales que utilizamos, ahí alcanzamos a ver una pequeña estufita también, eso fue seguramente una pieza de un automóvil. Buscamos esos materiales que la gente desecha y que un municipio pequeño como Villa de Leyva no ha solucionado su basurero, lo convertimos en algo utilizable y es parte de nuestra casa. Hoy día se han convertido en unas pequeñas obras artísticas que tienen cada una su significado o su función y vienen a ser valiosas no solamente para la casa, sino para muchas personas que a veces las quieren llevar. Como ustedes ven en esta foto, hacemos no solamente cerámica utilitaria para los pisos, sino, por ejemplo, ese es el enchape de la cocina, que son pequeñas hormigas y todas esas figuras animales que encuentra uno a lo largo del recorrido tienen una filosofía. La hormiga dicen que en ningún momento descansa. En terracota se trabaja casi las 24 horas porque cuando no estamos laborando personalmente, estamos creando. Estamos dibujando, creando o pensando en lo que va a ser el día de mañana como labor. Tratamos de hacer desde los enchapes para los baños y
de las superficies que se deben mantener con mayor aseo o que reciben agua, hasta en lo posible todo lo necesario en una vivienda convencional. En ciertas temporadas acudimos a convocatorias con hombres de la región o del país que amablemente nos visitan y nos enseñan de diferentes técnicas. Ahí vemos en el fondo, por ejemplo, la industria de la estera. Villa de Leyva era esterada como fue Bogotá, como fueron las ciudades coloniales nuestras. Y hoy día es un trabajo, un oficio que se está perdiendo. Ya quedan muy pocas personas que trabajan el esparto, que se llama esa fibra vegetal que recogen al ir de camino y lo van convirtiendo en un sombrero o en un pequeño tapete o en su colchón para dormir. También invitamos a los artesanos que manejan y trabajan el hierro de forma antigua, con el fuego, la transformación del fuego y el golpe. Invitamos a los alfareros o a los ceramistas de la región para que nos enseñen a nosotros y a los habitantes de Villa de Leyva que quieren visitarnos o quieren aprender de uno de esos oficios junto con nosotros, especialmente enfocados en niños o muchachos o adultos que quieran no solamente aprender un oficio, sino transmitir una tradición, o valga la redundancia, de ese tipo de trabajo antes de que se pierda. Al trabajar en esos oficios, todos los días salen ideas para creaciones nuevas que tienen que ver con la casa o con la vida habitual de no solamente las familias que trabajan con Casa Terracota, sino la mía también. Yo habito Terracota a veces. Es un lugar mágico, como yo diría. Si ustedes se fijan bien en los tonos de color, allí no hay pinturas de ninguna especie, sino todos son tierras, y van a encontrar en el interior o en el exterior, desde el blanco hasta el negro, pasando por todas las gamas de ocres, grises, hasta verdes o azules como el lapislázuli. Es por eso que inclusive se puede hacer con tierra o con tierras arte pictórico. Se puede dibujar o hacer un cuadro y no nos cuesta nada. Es solamente ir a buscar el material al exterior. ¿Por qué la idea de Casa Terracota? Si vemos al arquitecto moderno o al constructor moderno, él ya no se embarra las manos prácticamente, ni trabaja con sus obreros, sino se convirtió en un ejecutivo que compra hoy día por celular inclusive millones de ladrillos o tabletas y da órdenes y ejecuta planos a través de un computador o de un programa, pero ya no se trabaja como el arquitecto antiguo que se involucraba manual y físicamente en su obra.
es muy difícil encontrar hoy ese tipo de trabajo, ese arquitecto, ese profesional. Afortunadamente, el campesino nuestro ha mantenido esa tradición, la sigue manteniendo, y es un hombre que no solamente soluciona su problema de vivienda, sino que soluciona el problema de vivienda para muchos. Desde muy niño he ido a Boyacá, que es el departamento que alberga a Casa Terracota, y en todo el recorrido desde la capital de Colombia, Bogotá, hasta allá se veían muchísimos campesinos que habían ejecutado su pequeña vivienda con su manera de ver la vida. Y se había valido o se valió de esos 4 elementos que encontró en su predio: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Ellos no lo cosieron, pero esta prueba con terracota demuestra que al coserse cada día es más resistente, porque es lo que le sucede a una pequeña pieza de cerámica. Si nosotros de niños que fuimos a la orilla de un mar y hicimos el castillo de arena o en una arenera, lo hubiésemos cocido, lo hubiéramos transformado con fuego, con temperatura alta, pues ese castillo estaría todavía al lado de la playa, seguramente. Eso en el fondo es la propuesta constructiva y arquitectónica, es otra forma de ver la vida, transmitir no solamente a los vecinos de la región que protejan su patrimonio familiar, que no lo cambien por una casa de concreto, y que además se conviertan en sus propios industriales, sus propios gerentes de una pequeña industria que puede comenzar desde hacer un horno para pan, únicamente con tierra, agua, aire y fuego. Ahora, si quieres, Pablo, podemos oír algunas preguntas que tengan los que nos acompañan esta tarde. Sí, Que acá seguramente... vamos. Sí, acá en el chat ya, ya le comento a ver las preguntas. Bueno, muchas felicitaciones, muy hermosa la casa. A ver, estoy buscando las preguntas. A ver si encontramos. ¿Cuánto tardaron en hacer la casa? ¿Cuánto tiempo se demoró en hacer la casa? La noche que tracé el anteproyecto, como llamamos los arquitectos, esa idea la convertí en unas figuras sobre el papel que tenía en una mesa. Fue en octubre de 1999. Luego, con esa idea, comentaba con un amigo mío de la infancia y contando con su apoyo, inicié. Ese amigo mío me apoyó durante un tiempo, pero luego vio, pensó en que no iba a ser posible, que eso era utopía, y entonces se retiró del proyecto. Luego lo seguí manteniendo yo porque yo sí era un convencido desde el inicio, y hasta que lo logré. Cuando se logró, viene a ser más o menos en 2017, perdón. O sea, para estar completamente confortable, dotada en su totalidad, unos 17, 18 años.
Preguntan, sí, Escúchame, interrumpo. Hoy día, yo les hablaba antes de dos hijitos que tiene alrededor Terracota. Esos dos hijitos, uno de 60 metros, que es una vivienda para invitar, se llama la casita del artista, para invitar durante periodos de mes y medio a 3 meses máximos a artistas de donde vengan, cualquier lugar del planeta, que nos vengan a enseñar lo que sepan y dejen a cambio una obra de lo que consideren de su trabajo. Trabajen en Terracota, Terracota les da la vivienda, los servicios, incluyendo hasta televisión e internet. Eso lo llamamos la residencia artística, y hay un pequeño punto de venta donde tomar un café que lo llamamos el champiñón. Cada uno de ellos tiene un sistema un poco diferente constructivamente hablando, porque a medida que me dio la experiencia de trabajar en la casa madre, que es Terracota, me fui dando cuenta que le podía ir haciendo unos pequeños cambios que han resultado increíblemente óptimos. Sin cimentación de ninguna clase, hay unos videos. Se puede cocinar desde el suelo, donde va a estar localizada la vivienda, o sea, lo que llamamos nosotros una zanja o la cuneta que se haría para una cimentación convencional, no lleva absolutamente nada sino calor. Y luego en un pequeño arco que se arma con arcilla, que se cocina al tiempo con el suelo. De ahí para arriba comienzan a subir las capas muy rápidamente. Una vivienda de 80 metros con todo lo necesario se construyó en 4 meses y medio, y eso en el momento, en costo, fue una suma irrisoria. Estamos hablando pues, en pesos colombianos, pero de hace 8 años, 22 millones de pesos. Eso equivale a 6.000 dólares. Sí. Terminada. Entonces, ¿qué sucede con Proyecto Casa Terracota? Mi sugerencia sería que lo primero que hay que tener es interés, creatividad, empeño, paciencia, pero cualquier persona, desde un niño hasta una persona mayor, puede solucionar su problema de vivienda o de su espacio para protegerse del medio ambiente y de una manera confortable. Es comenzar. preguntan también de la arcilla que se veía en el video, los tipos de arcilla, ¿fue variando proporciones? ¿Fue experimentando en los inicios para las horneadas? ¿Cómo? Aquí en este foro seguramente hay ceramistas, y pues todos sabemos que para hacer una buena pieza es a veces muy importante la mezcla de algunas. Ojalá 3. La arcilla terracota cocina o funde más o menos es más rápida, funde más o menos a 700 grados. Se encuentra en cualquier lugar del planeta, más en lugares como África o nosotros en algunas partes.
pero de la terracota al, al, a la arcilla amarilla o a la arcilla gris o a los diferentes tipos de arcilla, no hay ningún inconveniente en revolverlas y eso le da más fuerza. Luego, esté uno en el lugar que esté del planeta, siempre va a encontrar arcillas, porque las últimas investigaciones, bueno, hay muchos libros y muchos estudios sobre arcillas, inclusive medicinales, que demuestran que la forma de curar una hasta cáncer, una úlcera estomacal, los niños comen tierra, con nosotros comemos tierra, y sirve para curar muchísimas enfermedades de piel, los dolores, los dolores de articulaciones. Luego la arcilla, cualquier tipo de arcilla, cualquier color, menos la tierra vegetal, arcilla. Hasta el caolín, que es el de la porcelana, ¿no? Ujú. Aquí, a ver, quiero hacer una pregunta. Juan Mauricio Neira, si podés habilitar el micrófono ahí. Sí, lo veo. Sí, buenas tardes. ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? Buenas, Juan Mauricio, sí. Perdón, ¿sí me están escuchando? Sí, te Sí, lo escucho. escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes. Varias preguntas. Una, me parece que hay una cierta inclinación en parte, según las formas que yo veo, con Gaudí. Yo creo que de pronto usted, en algún momento de su vida arquitectura, de su vida profesional, pues lo trae a su trabajo. ¿Sí Esa, es de esa forma? esa pregunta, Juan Mauricio, cada visitante que va a Terracota me dice lo mismo, porque claro, la persona que ha viajado por el mundo, especialmente a España, pues se ha encontrado con esa obra monumental de Gaudí. Gaudí fue un arquitecto que trabajó la arquitectura orgánica también. Esto es arquitectura orgánica, pero Gaudí nunca trabajó la tierra. Gaudí usó los materiales convencionales que fueron el hierro, el concreto, el ladrillo, y pues tuvo una chequera muchísimo más grande que yo. Ya. Bueno, yo participé en la construcción de un rancho aquí en la sabana de Bareque. Y en el Sí, bareque va incluida las fibras de pasto y ciertas fibras que le dan bastante cohesión al material. ¿Usted lo usa en este caso o la cerámica definitivamente no lo necesita? a ver, cuando se hace un adobe, se necesita, ojalá, una mezcla con material vegetal, como la paja, ¿sí? O el pasto seco, fibra. Y eso le da una mayor resistencia al tiempo. Todavía vemos muros, cuando viajamos a los lados del camino, vemos muros de construcciones muy antiguas en tapia pisada o en adobe que han resistido el paso del tiempo. El bareque es un sistema mucho más ligero. Usa aquí en Colombia la esterilla de guadua generalmente, o la caña brava. En Oriente es una mezcla de la arcilla con boñiga, con estiércol de caballo, no boñiga de vaca, estiércol de caballo. Eso le da la fibra y lo hace más resistente al medio. Sí, bueno, y ahí hay una última pregunta. Para hacer una pequeña casa sencilla, ¿usted cree que es factible, digamos, como inversión, en hacer la inversión, todo ese proceso de construcción
porque al final lo que yo veo en la casa terracota es casi una obra de arte. Pero si hablamos de una vivienda que sea de un costo relativamente bajo, que sea práctica, que de pronto en un futuro se quisiera ampliar un poco para lo que usted llamaba una solución de vivienda a nivel nacional, digámoslo así, ¿sí lo ve relativamente factible el sistema de construcción? Yo he tenido, sí, claro que sí. Lo he tenido dos experiencias que no han sido buenas para mí porque he comenzado dos proyectos alguna vez en que en ese momento somos clasistas y discriminamos. La casa para el cuidandero de la finca, entonces el dueño me permitió que la hiciera. Y luego quedó tan buena y tan confortable y tan barata que nunca hizo la casa grande, sino se fue a vivir allá. Entonces, es una experiencia que por lo general sucede, me pasó 2 veces y hasta 3 yo creo, porque queda tan amable, tan artística, como dice usted, que pues la gente prefiere vivirla. Ah, bueno. Bueno, yo no sigo preguntando porque estoy aquí como apropiándome de la charla. Muchas gracias. Y aquí sigo pendiente de las otras personas que quieran hacer preguntas. Mil Sí, señor. gracias y por favor siga con ese trabajo. Muy, muy bueno, Gracias. lo felicito. Gracias. Gracias. A ver, Claudia Noble, mi hermana, arquitecta, a ver, Ah, quiere hacer Claudia. una pregunta. Buenas tardes, Claudia. No se oye. A ver, no te escuchamos. Tenés que habilitar el audio. A ver, para un momento. ¿Ahí? No. A ver. Ahora sí, a ver, si podés hablar ahí. No. No. Bueno, a ver si se soluciona el tema del audio. Vamos con otra pregunta. Acá veo que tiene la mano levantada Vikingo en red. Si no, ¿nos puede decir su nombre? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, Hola, Vikingo. ¿Cómo es tu sí, nombre? ese es el nombre del Wi-Fi. Mi nombre es José Luis, acá desde Perú. Y lo que me gustaría preguntarle es, o sea, iban armando la casa, la iban quemando, la iban armando, la iban quemando, y si es que se puede demorar menos, ¿cuál fue el motivo que se demoró tanto tiempo? De 20 años me parece mucho. Tendría que, bueno, máximo meses, no sé, para poder hacer una casa de esas o necesariamente tiene que demorar todos esos años. ¿Cómo fue el caso de cocinarlo? Creo que acá el tema central es cocinarla. ¿Por partes? ¿Iban avanzando, lo iban quemando o al final o lo terminaron y después la quemaron? Estamos hablando de varias experiencias, José Luis. Buenas tardes. Como yo le explicaba, Casa Terracota es muy grande. Son más de 500 metros. Fue cocida y sin saberse si aguantaba o no, porque eso no se había hecho, no se ha hecho. No, era una incertidumbre. Entonces, me obligó a quemar por partes. Digámosle, espacios como una habitación primero, luego la otra habitación. Ellas mismas se iban integrando cuando el fuego, después de 2 meses más o algo, la fundía, ella misma se iba integrando a la gran casa. Estas pequeñas, como las que le contaba, que son los hijitos que están al lado, fueron con un fósforo, con un poquito de fuego, una sola vez, una vez llena, de utensilios interiormente y de material combustible donde debe estar, se incendió y eso, las quemas en la casa grande duraban, sobre todo la cubierta fue la que más trabajo nos dio, 1 mes ardiendo y 1 mes enfriando. Ya con la técnica
procesada y la experiencia nos dio en esas pequeñas casitas de 60, 80 metros, 2 meses y medio de obra, de trabajo, y un solo fuego, una sola quema. Por ahí se puede guiar. Ujú. Muchas gracias, sí. Gracias. No, señor. La pregunta de Claudia y de María también, el tema de los servicios, la parte eléctrica, la sanitaria, eso, ¿cómo lo resolvieron? Y hay una parte interesante. Luego pues, hay algunas anécdotas. Con el agua nada que hacer porque el enemigo de la tierra pues es el agua. Luego se utilizó tubería convencional, pero dejando lugares cocidos para pasar esa tubería donde luego no hiciera daño y fuera lo más amable posible. Con la parte eléctrica, ¿qué hicimos en casi toda la terracota? El papel periódico antiguo se entorcha, se hacen rollos y se incrustan dentro del barro en el momento de ir subiendo un muro. Al quemar ese muro, queda el ducto y por ahí se cablea. El alambre de cobre no tiene ningún problema con la tierra, queda aislado. No sé si Sí, le respondí. Preguntan también por aquí, ¿cuál es el espesor del muro exterior? En la grande casa terracota, pues a veces comienzan los muros, si lo ven bien en fachadas, pueden comenzar en 1 metro de espesor y terminar, como bien decía uno de los trabajadores, en que se va cerrando en forma de círculos o cordones que van amarrándose unos con otros para darle solidez, y va a lo mismo que una pieza de cerámica, que puede comenzar en un grosor, pero para cerrarla en forma redonda u ovalada, pues se va disminuyendo el espesor hasta encontrarse. A ver, ¿alguien más quiere hacer o preguntas? Si puede abrir el micrófono y hace la pregunta. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Mucho gusto, saludos desde Chile. Yo tengo una consulta, me gusta mucho, primero que nada felicitarlo, un tremendo trabajo. Gracias. Tengo la consulta, ¿cómo lo hace para el tema de las lluvias? ¿Cómo es el clima ya? Si es que llueve o hay humedad, ¿cómo trabaja? ¿Qué materialidad ocupa para hacerlo un poco más impermeable al agua? Sí, esa es una pregunta que también hace con toda la razón la mayoría de la gente. La tierra, curiosamente, es impermeable. Hay algunas construcciones hechas por campesinos, sobre todo en Boyacá, con los techos planos. Todo depende del tipo de tierra que se coloque, que se utilice, y la forma de pisarla. ¿Sí? Pero en este caso, el fuego la transforma en un elemento cerámico que lo hace impermeable. Él, cuando recibe un aguacero fuerte o unos días de lluvia, Colombia no tiene la nieve, sobre todo en esta región, pueda que reciba un poco de humedad, pero como son espesores altos, de 20 o 30 centímetros hacia arriba, no penetra.
pueda que penetre unos 5 centímetros, que al primer rayo de sol o con un poco de viento ya ha dejado la humedad y el agua sigue rodando. ¿Es claro? Silenciar. El tema de las cantidades más o menos para preparar una mezcla adecuada de gravilla, ocupa tierra, agua, ¿cómo más o menos es el porcentaje de la mezcla? A ver, lo primero que hay que hacer como arquitecto, como constructor, como ingeniero, como constructor, es analizar qué tipo de tierra es la que tiene el terreno donde se va a hacer la vivienda. La tierra vegetal, desecharla, dejarla para el jardín o para otra cosa. Pero ya una vez vistas las arcillas, mirar qué cantidad y en qué proporción de las que se encuentren es la más conveniente. Eso se puede hacer en una pequeña pieza, como un plato o una vasija o una pequeña pieza, y llevarla a una cocción. Una cocción que ojalá sea de la forma como lo hace el alfarero, que es en un horno, puede ser a leña o puede ser con carbón, pero someterla una vez bien seca a esa prueba para ver qué resultado tiene, y de acuerdo a eso se utiliza ya en un volumen mayor, como en el caso de una casa. ¿Y la cocción más o menos, qué temperatura debe alcanzar? La cocción es de acuerdo al material que se utilice. El carbón mineral nos lleva más o menos a 700, 800 grados. El coque, que es el procesado, que no contamina, nos lleva casi a los 1000. Eso es mejor todavía. Ya, perfecto. Muchas gracias. Lo felicito. Muchas gracias. A usted, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Si abren el micrófono. Hola. Sí. Laura o Daniel. Laura. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, primero para felicitarlo, realmente qué lindo proyecto. Yo soy de Guatemala, y aquí no se mira mucho eso. Entonces estoy muy sorprendida. Y mi pregunta era cómo podría optar en el futuro, ¿verdad?, para una residencia artística. Yo soy artista. Correcto. No, allá sí que lo pueden hacer. Esas culturas centroamericanas, norteamericanas, centroamericanas, pues, como las que tienen ustedes, manejan muy bien la cerámica. Tienen las arcillas óptimas. Luego, para ustedes todavía es más fácil de encontrarlas y de trabajarlas. ¿Y cómo puede optar a la residencia? Es lo que te pregunto. ¿Cómo puede optar a la residencia? No sé, es lo que me dicen. ¿Ya? ¿Es claro? ¿Laura? No, yo le preguntaba que para el futuro, si yo quisiera hacer una residencia artística. Ah, sí, perdón, excúseme que no le terminé algo cerró. Esté atenta a la página de Casa Terracota. Es muy probable que... En el chat acá lo estoy colocando, la dirección de la página web y de la página en Facebook. Y la tuya también, si quieres, a través tuyo. Sí. Pero estar atento a esa convocatoria. Se necesita que seguramente hagas una propuesta de cuál sería tu proyecto,
Y va a haber un pequeño comité evaluador que apruebe y bueno, bienvenida a Colombia por un rato a Casa Terracota si clasificas. Muchas gracias. Hola. Daniel. Sí, estoy sin cámara, solamente mi voz. ¿Se me escucha bien? Te escuchamos. Te escuchamos. Bien. Felicitaciones por todo lo realizado. Soy de Argentina, trabajo con cerámica y las veces en que he realizado trabajos que empezaron ya a secar y los quise empalmar con otros que tenían otro estado de humedad, y luego eso fue a la intemperie. Bueno, cuando había mucho contraste de temperatura entre el invierno y el verano, me encontraba con grietas. Y ahí viene la pregunta. La casa con el tiempo, bueno, terminaron en el 2017, usted dijo, ¿podría tener grietas en esos lugares en donde ha habido empalmes entre momentos diferentes de su construcción? Sí, Daniel, es lógico porque los cambios de temperatura llevan a grietas, pero son muy fáciles de resolver porque el mismo material que se utilizó se rellena con él y si es posible se vuelve a coser esa parte donde agrietó. Esa es la idea. Usamos también el sobrante de los pisos que cocinamos cuando se cocina una parte de la casa, las tabletas pues, la convertimos con un pequeño molino eólico en achote. Y ese achote nos da un grano que es muy resistente y sella muy bien la grieta. Hay mitos en que los muros antiguos, sobre todo aquí, que los sellaban con baba de cactus o con otro tipo de elementos naturales, pero no es recomendable en este caso. Yo le aprendí a un ceramista inglés una fórmula que es también que la puede probar, es dejar algo vegetal en agua. ¿Cómo qué? Como papel periódico también. Y esa argamasa, que la llamamos con la que hacíamos esculturas de niños y juegos, rellenar esas grietas y luego someterlo a temperatura. También sirve el ollejo de la papa, que se deja en agua y al podrir se convierte en una argamasa y se integra por lo que es vegetal. Y al someterlo a la temperatura de nuevo. Muy bien, muchas gracias. No, señor. Alan Hugh. Hola. Sí. Sí, buenas tardes. ¿Quién habló por ahí? A ver si abren el micrófono. No veo a nadie. A ver acá, Germán. Germán veo que tiene el micrófono. Hola, buenas tardes. Tef. Sí. Bueno, primero pues felicitar al arquitecto por esa obra maestra, de verdad, está muy bonita. Y mi pregunta es, felicitarte por esa obra que hiciste, porque es una obra de arte esa casa, en verdad. Y la pregunta es si, ¿cómo se comporta la vivienda, bueno, la construcción en un clima muy caliente? Digamos, ¿tiene alguna influencia? ¿Se afecta la construcción de alguna manera? Y la otra pregunta es si es sismo resistente. O sea, digamos, si hubiera un terremoto muy fuerte, ¿qué pasaría con la estructura de la casa, con la construcción? Sí. Este tipo de construcción es ideal en climas cálidos porque es térmica, es muy fresca permanentemente. Luego casi que no necesitaría
un equipo de aire acondicionado, ni mucho menos. Pero yo pensaría que además, por los espesores de los muros, y si dejamos unos ductos como los que yo hablaba, con el papel periódico de un diámetro un poquito más ancho, de 3 pulgadas, los vientos la refrescarían y sería un espacio arquitectónico muy fresco, utilizando la naturaleza. La otra pregunta, ¿me la quiere repetir? Sí, claro, digamos, sí. ¿qué pasaría en caso de un terremoto muy fuerte? O sea, Sí, sí, yo he aprendido y he visto que los grandes terremotos que han sacudido el planeta, cuando pasan de 6.5 o hacia más, como los que han sufrido Japón la última vez, bueno, hay tantos. Ante una eventualidad de esas, las construcciones hechas por el ser humano difícilmente resisten. Lo vemos que hay edificios en todas partes del mundo que no lo han resistido. México, y por más que han sido estructuras de hormigón armado. Pasa, la comparación es que le sucedería a una persona cuando tiene un pantalón muy apretado y ha engordado y se agacha, puede reventar el pantalón. Algo así sucede con la naturaleza. Los esfuerzos son en ese momento imprevisibles, todo depende de qué tipo de movimiento sísmico o si es escalonado o si es repetitivo, pero pues estamos abocados a cualquier fenómeno de esos y muy difícil de contestarle en el sentido de dar una seguridad. Lo que diría yo es que llevamos 20 años en obra, o terminamos después de 20 años, la casa está ubicada muy cercana a una zona que es donde más movimiento sísmico en Colombia hay, que se llama la Mesa de los Santos, en el departamento de Santander. Hemos tenido durante esos 20 años movimientos muy fuertes y la casa, a comparación de casas del pueblo que habían resistido sin ningún problema, nunca tuvo problemas. Afortunadamente no hubo ni agrietamientos, ni mucho menos caídas de algo o daño significativo. Luego, por ese lado, hasta ahora, yo cuando duermo allí, duermo tranquilo. perfecto, muchísimas gracias por responder las preguntas. Gracias. Diana Castro, si podés abrir el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Octavio. Quería felicitarlo muchísimo por su trabajo. He visitado varias veces la casa. Yo trabajo como guía turística y es increíble el trabajo que usted ha hecho. Es Gracias. una obra maestra. Quería preguntarle qué lo motivó a seguir trabajando en la casa durante tanto tiempo y por qué eligió utilizar estos materiales y cómo desafiar, digamos que todas los materiales convencionales que utilizaría otro arquitecto. Sí, a ver, Diana, gracias por su pregunta. Es curioso, desde niño yo iba a las vacaciones del colegio a Villa de Leyva y me dolía mucho ver que un pueblo, Villa de Leyva fue construido en 1572. Veía a menudo gente que adquiría una vivienda antigua y en lugar de protegerla,
la tumbaba para hacer una vivienda en concreto o ladrillo y hierro. Y eso, que este pueblo es protegido por una normatividad especial, es considerado monumento nacional, patrimonio colombiano, pero a eso tiende la gente, porque hay un fenómeno y es que inclusive entre los mismos hombres del campo que han habitado o crecieron en viviendas construidas con tierra, o sea, en adobe o tapia pisada o areque, al cambiar de nivel socioeconómico los lleva a a tratar de adquirir una vivienda en ladrillo, hierro y concreto. Tan es así que son ejemplos increíbles. Gente que trabaja y vive de hacer el ladrillo, o sea, que es tierra y agua, aire y fuego, y cuando hace adobe, en lugar de usar ese adobe para su casa, compra el ladrillo y compra la teja de asbesto, de Ternit. Entonces, es una contradicción, pero yo he venido a descubrir que hombres de mucho dinero como Ronald Reagan en los Estados Unidos y muchos otros que tuvieron o tienen viviendas sobre todo en las zonas áridas de los Estados Unidos, California, Nevada, Arizona, toda esa zona, tuvieron mansiones que existen construidas en tierra por arquitectos más del lado iraníes y persas, que manejan muy bien el material en crudo. Muchísimas gracias. No, señora. Aquí la arquitecta Rosario Echevarne nos escribe acá por el chat: felicito desde Uruguay, es arte lo que realizan desde Casa Terracota. Estuve el año pasado en Villa de Leyva y en Boyacá, dictando un taller de bioconstrucción en la escuela taller, y lamenté que no me comentaron de esta hermosa y original obra. Tendré que volver. Hermoso camino para divulgar este tipo de arquitectura. Rosario, si querés abrir el micrófono, Hola. Hola. Hola, Octavio. Hola, Sí, Rosario. en realidad, al ser arquitecta y veterana, y hace ya como muchos años que me dedico a construir casas de tierra, Ajá. valoro esto que tú muestras, así, lo valoro hasta la emoción, porque en realidad hay que animarse, ¿no?, a construir de esa manera, a sacar el arte, recuperar todo lo que son las culturas constructivas de América Latina. Uruguay en realidad hemos perdido lo de pueblo originario, porque dependemos mucho de los barcos, ¿no? Somos inmigrantes, entonces Sí. hemos perdido esa cultura tan rica que tienen ustedes. Y fue a fines del 2018, que estuve ahí con unos mexicanos y otras personas invitadas a la escuela taller de Boyacá, y lamento que no conocía tu trabajo, ¿no? Así que voy a tener que volver a Villa de Leyva a conocer eso. Me parece que, porque a veces uno pretende construir para que cumpla las normas, y hay que pasar todo por el filtro de la burocracia, y entonces es uno de los motivos por los cuales está un poco como trancada, ¿no?, la arquitectura de tierra, ¿no? Por ejemplo, acá en Uruguay se hacen muchas cosas, pero no se puede construir masivamente. Y a mí me encantó, bueno, eso, te felicito, y me gusta la forma de mostrarlo. No importan tanto los detalles técnicos, sino que importa lo global, ¿no? Y bueno, ese es mi aporte a tu
a tu linda charla. Sí, Rosario, mira, te agradezco tus palabras y te quiero comentar lo siguiente sobre lo que tú dices. Todos nuestros países tienen esa misma problemática, llamémoslo así, porque para un político, por lo general, la cultura no es algo que le llame mucho la atención. Y sobre todo lo que tenga que ver con arte. No es un rubro que un político busque mucho para ser elegido. Pero, curiosamente, yo diría que 60 o 70% del África está construido con tierra, en tierra. La parte de la península arábiga también son las construcciones más antiguas, las que nos enseñaron. Ellos nos trajeron a Europa a través de los españoles o los italianos o los que fueran, el ladrillo y la cerámica también. Entonces, es curioso, pero que la normatividad no apoye ese tipo de proyectos da tristeza. El Perú, hay alguien por ahí, creo, peruano, hace unos años se unió al Instituto Crater. Sí, Crater, sí, sí. En Grenoble, Francia. Sí, he participado en algunas cosas con ellos. Correcto. Ellos, junto con el gobierno del Perú, hicieron una experimentación que no lograron desarrollar a futuro, pero es que para ese instituto, tú que pasaste por allí, una vivienda de más de 2 pisos de altura no se soporta en tierra. Y pues ahí estamos viendo una que equivale a 4 o 5 pisos de altura. Lo que pasa es que no es lo mismo construir con adobe que construir con este sistema. Las grandes ciudades del mundo, las más antiguas, todas, los centros históricos están construidos en casonas de tapia pisada, que es la misma tierra, apisonada y mezclada con cal seca, se vuelve piedra. Eso es un sistema magnífico. Pero, pues, como hablábamos, la gran mayoría de la gente le tiene desconfianza, considera que no es para el estatus, prefiere los otros materiales. Estamos viviendo en plástico hoy día, prácticamente. Tal cual. Muy bien, muy bien. Gracias, Rosario. Que va a estar el fin de semana que viene con una charla también el domingo. Ya pasamos el aviso. Estaremos, Rosario. Bueno, bien. Gracias. A ver. Si quieren abrir el micrófono. Pablo, Adriana. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, Adriana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Don Octavio, ¿cómo está? Yo soy guía de turismo, así que imagínense las veces que nosotros visitamos su casa con todos los clientes que llegan de Europa, Estados Unidos y demás, ¿no? Entonces, como que es que ya nos sentimos en casa también, ¿no? Yo tengo un compañero que es diseñador y no pudo entrar, entonces él le manda una pregunta, no es mía, así que no soy muy experta, pero él quiere saber y dice, ¿le puedes preguntar si conoce o qué opina del superadobe? Y si compararía su técnica de barro con con el superadobe. Gracias. Bueno, gracias. Sí, conozco el superadobe. El superadobe
que también tiene, creo, el mismo nombre de Simbaram, me parece, porque es una máquina que la diseñada por los israelitas para producir adobe mezclado con cemento. Es una mezcla de tierra en una proporción de más cemento que tierra. Y ese es el que llaman superadobe, y pues nos ofrece, claro, igual o de pronto un poquito más de resistencia, pero todo depende también de cómo se haya hecho el adobe, de la calidad de tierra que se haya escogido y la manera que se haya fabricado. Muchas gracias. No, Adriana. Bueno, ya estamos llegando casi a 1 hora y media de la charla y preguntas, así que vamos por las últimas preguntas. Y bueno, van a quedar los contactos ahí ya puse el contacto de Casa Terracota en la página web y también en Facebook. A ver, Pablo. Sí, te escuchamos. ¿Quién nos habló? Pablo, ¿cómo estás? Octavio, buenas noches. ¿Johnny? John, sí. Quería hacerle una pregunta. Yo tengo una casa en Medellín, ¿cierto? Sí, señor. Aquí en Medellín, Colombia. Tengo una losa, una plancha vaciada en cemento. Yo podría construir ahí en barro. Sí, pero habría que ver qué resistencia tiene esa losa, porque... ¿Por peso? A ver, la losa es... ¿de qué nivel? ¿Del segundo nivel? ¿Una plancha? La losa es en el segundo nivel, si es una plancha, como la conocemos aquí nosotros. Sí, pero ¿de qué espesor? No tengo claro el espesor, ya tendría que investigarlo. Y el hierro que tenga, ¿no? Sí. Hasta tengo entendido son placas. Sí, de acuerdo a eso, John, lo lógico sería que si va a hacer unos muros en adobe, los haga sobre los que existen abajo. Sí, correcto. ¿Sí? O sobre las columnas abajo. No lo vaya a cargar en la mitad de una luz entre muro y muro porque la tierra pesa. Y Mucho, harto. ¿cierto? Pesa y harto. Y en caso de que se pudiera construir, ¿cómo se podría hacer el proceso de la quema? ¿Es del interior o es del exterior? No, la quema, en este caso, la quema tendría que ser, ¿su vivienda está dentro de lo urbano? Sí. Muy difícil, Medellín no lo va a dejar, apenas pase eso le manda a los bomberos, pero sí, pero si uno lograra tener un predio, así sea urbano, lo suficientemente grande para aislarse de viviendas aledañas, yo no sé si alguno de los que nos acompañan conocen o han oído del manto cerámico. ¿Alguien? El manto cerámico. El manto cerámico es un producto industrial ya muy comercial que es hecho con pequeñas fibras de cerámica. Algunas veces la NASA, ahora que está de moda de nuevo, trató de aislar una nave que iba a pasar muy cerca al Sol con ese tipo de producto. Y el resultado es que es refractario, o sea, refleja la temperatura. Se puede quemar a grandes temperaturas, se pueden hacer hornos con ese manto de una manera muy económica. Pero el cuento va a que si uno pudiera, en el caso suyo, colocar y forrar esos muros nuevos o una vivienda completa, se podría, como terracota. Lo que pasa es que pues cantidad de manto cerámico y no es barato, pero se podría envolver
y quemar con gas, por ejemplo. Como a chorro, como a chorro. Sí, exactamente. Y con gas, que en Colombia lo tenemos y de buenos precios, porque hay domiciliario, no sería sino conectarlo, pero no vaya Con pipeta y chorro. Sí, pero no vaya a hacer nada saliéndose de lo común porque incendia su casa y no quiero, Sí, sí. no quiero dormir tranquilo. Igual yo lo voy a seguir molestando para como ir aclarando dudas respecto al tema, porque sí me interesa mucho. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta, a ver si abren el micrófono. Si pueden abrir el micrófono, ¿quién? Recién alguien habló y hizo la última pregunta. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha, Giselle, se te escucha cortado. Sí. Mal, no se te escucha. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, felicitaciones y gracias por este espacio. Y yo quería saber en relación a la estructura que fue hecha para la casa, ¿cómo es que se sostiene la casa? Si pudiese contar un poco sobre eso. La estructura son muros de carga que se soportan sobre el planeta Tierra, que van subiendo en cordones que se van amarrando unos con otros para ellos mismos autoportarse. Van de un mayor espesor a un menor espesor cuando llega a la cubierta, y como se cierra en forma de bóveda, la bóveda trabaja por sí sola, porque reparte las cargas. Hay una definición muy bonita, muy antigua, de arco, el arco romano. Es aquel elemento que nunca descansa, porque siempre está trabajando, porque está soportando, ¿sí? No sé si me hice entender. Y muchísimas gracias. Me gustaría saber todavía un poco más, pero bueno, creo que tal vez en otra oportunidad tenga forma de conocer mejor sobre el proyecto. Si visita la página, en algunos lados va a encontrar una construcción de las dos viviendas o de otras pequeñas de 60, 80 metros, que las va a ver crecer casi a diario. Y va a ver desde la forma en que se mezcla la tierra, como lo vimos en el primer video, que es tierra, agua, nada más, convertida a tierra plástica y colocada, dejándola secar al sol y al viento, y una vez seca, ir subiendo y mirando cómo los muros van ayudando a tener a los otros muros. Pensemos en una vasija, que por lo general o abrimos el hueco completo sobre una bola de barro, o si hacemos una vasija en cordón, pues son cordones que van agrandándose o disminuyendo. Se puede hacer una forma piramidal, se puede hacer una forma embovedada, pero lo ideal es terminar en bóvedas que van soportando, porque la bóveda trabaja magníficamente. Por eso las grandes capillas, las grandes iglesias, las luces centrales son bóvedas. Si Notre Dame, en lugar de haber tenido madera, hubiera tenido un techo en cerámica con este sistema, pues no le ha pasado absolutamente nada. Bueno, llegamos al final. Lamentablemente fueron
tenemos que terminar porque ya es 1 hora y media con mucha información que Octavio nos compartió. Muchísimas gracias, Octavio. No, Pablo, a ti. Y lo voy a invitar a que haga una reflexión final o algunas palabras que quiera dejarnos para cerrar y nos despedimos. Bueno, agradecerles primero que todo a todos donde estén. Nos toca aguantar la situación a nivel mundial, cuidarnos y divertirnos de la mejor manera posible. Y una de esas es de pronto dibujando la casa para la mascota o la casa para el estudio, para la cerámica, o una casa, ¿por qué no?, para vivir como terracota. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto y bueno, agradecerle el espacio y bueno, y la generosidad por el conocimiento y por acercarnos una parte de Casa Terracota y toda prácticamente como una sabiduría de años de todo su trabajo. Así que nos vamos a despedir aplaudiéndolo, abrimos los micrófonos y lo despedimos a Octavio con un aplauso. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, Octavio. Gracias. Gracias. A ustedes. Si pasan el